Las 9 de la mañana con 35 minutos y como había adelantado antes de la pausa, estamos ya en nuestro espacio Agenda Derechos Humanos con el doctor en Derecho, académico, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, además presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, el profesor Claudio Nacho. ¿Cómo le va, profesor? Buenos días. ¿Cómo está Claudio? Aquí ya de vuelta luego de algunos días de descanso, así que no, contento de iniciar las actividades aquí en la radio. Sí, ¿no? Y con varios temas que conversar porque estamos además, profesor, en una suerte de fecha de transición, ¿no? Donde comenzamos ya a hacer un balance, ¿no? Respecto de lo que fueron las distintas actividades y lo que significó una conmemoración más del golpe de Estado civil y militar, que este año además tuvo la particularidad que fueron 50 años, es decir, un hito importante, pero que además comenzamos a transicionar respecto de lo que vivimos hace 5 años, el 18 de octubre del año 2019, con el estallido social y por supuesto también los diferentes desafíos en respecto de derechos humanos que significa esa fecha para nuestro país, porque recordemos, fue un periodo en el que lamentablemente en Chile nuevamente hubo vulneraciones importantes y graves de los derechos humanos por parte del Estado. ¿Qué podríamos decir en primer lugar respecto de lo que fue el 11 de septiembre? Porque además acá en el último episodio de Agenda de Derechos Humanos adelantamos Sí. una serie de actividades que la universidad iba a protagonizar en esta semana del Nunca Más. Sí, Claudio, yo creo que es un muy buen término ese. Yo creo que hubo un protagonismo importante de la universidad en todo el proceso de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Desarrollamos en Casa Central de la universidad una agenda muy potente, muy fuerte, que comenzó, de hecho, yo diría, el 30 de agosto con el Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos, pero que entre el 1 y el 11 de septiembre tuvimos actividades prácticamente a diario en la universidad y en la Casa Central. Y hay tres cosas muy concretas que quisiera comentar de alguna manera de lecciones que nos dejó los múltiples foros, debates. Hubo mucha conversación, mucha reflexión en torno a esto, y uno de ellos es el retomar la centralidad del compromiso con el nunca más. Y yo quiero rescatar aquí las palabras de la rectora de BES al término del foro que tuvimos, un seminario internacional sobre el nunca más, el miércoles 6 de septiembre. Y la rectora cerró esa actividad luego de una conferencia de la expresidenta y alta comisionada Michelle Bachelet, señalando básicamente tres cosas: el compromiso que propone la universidad el nunca más a un golpe de Estado como forma de solucionar los conflictos políticos, el nunca más a las violaciones graves de derechos humanos, y también recalcó el nunca más a una universidad intervenida, una universidad perseguida. Yo creo que ese compromiso con el nunca más logró en toda esta semana ser puesto en el centro de la discusión. Lo segundo que rescataría es una idea de la memoria y la relación de memoria con derechos humanos más complejas. No solo como una mirada hacia el pasado, recordar lo que sucedió, que siempre es importante, sino que cómo desde esa mirada construimos un relato que nos permita evaluar lo que hoy día está sucediendo en Chile y también proyectar de alguna manera lo que queremos hacia el futuro. Yo creo que una idea de memoria
que tiene un carácter de una memoria viva, también fue un aspecto que se resaltó de una manera importante en toda la semana. Y por último, yo quisiera rescatar algunos compromisos de la universidad con la sociedad. Yo creo que son importantes. No es solo ese nunca más a la universidad intervenida, sino que el compromiso de la universidad con el programa, el Plan Nacional de Búsqueda. Yo creo que eso es un hito importante. La rectora, a nombre de la universidad, participó en el acto donde se presentó el Plan Nacional. ¿Por qué? Porque ese plan nacional es una política pública permanente. Y yo creo que fue bueno el mensaje de que estuvieran las instituciones permanentes de la República. Y una de las instituciones permanentes es la universidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que los objetivos que nos planteamos durante todo este año, porque este fue un trabajo de planificación de todo el año, donde la radio también participó activamente, se cumplieron. Yo creo que se lograron instalar estos temas en la agenda pública. Ujú. Y pensando, ¿no?, en el día después, porque obviamente el trabajo de la universidad, tampoco obviamente de acá de nosotros, acá en la radio, culmina en este sentido con la conmemoración de la fecha. Esto es algo que tanto la universidad como la radio hemos venido desarrollando durante los últimos años. ¿Cómo profundizar este trabajo para que efectivamente este nunca más, ¿no?, que la universidad ha dicho con tanta claridad que se tiene que establecer, efectivamente sea una garantía, tomando en cuenta además lo que hemos visto durante el último tiempo en nuestra sociedad? Sí, yo creo que ese es una muy buena pregunta y un desafío para la universidad. Si los auditores recuerdan, nosotros tuvimos acá en la sala máster una conversación con las presidentas de las dos agrupaciones de familiares de ejecutados políticos, Alicia Lira, y con la presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, Gaby Rivera. Y ambas plantearon el tema, y Gaby Rivera lo planteó de una manera muy interesante, que fue decir, ok, está muy bien que los 50 años sean un momento de reflexión profunda, pero ¿qué va a pasar el año 51, el 52? ¿Qué nos vamos a topar en 10 años más a ver qué pasó? Y yo creo que esa es una pregunta que quedó instalada en el debate. Y la universidad tiene que cumplir un rol en esto, y yo diría desde lo que le es propio. Se ha vuelto hace algunos días, y la propia universidad lo volvió a publicar, el discurso de Andrés Bello en la instalación de la Universidad de Chile, esta idea que es el lugar donde los distintos saberes se topan. Bueno, esos saberes que se topan hay que proyectarlos a la sociedad. Y yo creo que ahí es donde está nuestro rol. Cómo ponemos al servicio del plan de búsqueda en concreto los distintos saberes al interior de la universidad. Desde el derecho, que es el área donde yo me muevo habitualmente, tendremos que hacer los aportes necesarios, por ejemplo, para avanzar en una legislación que respalde esta política pública. Claudio, es increíble, pero a 32, 33 años del retorno a la democracia en Chile, todavía no tenemos una ley que tipifique como crimen la desaparición forzada de personas. Hay un proyecto en el Congreso y ahí está durmiendo. El gobierno dijo que lo iba a reactivar. Bueno, la universidad en eso puede hacer sin duda un aporte importante. Pero hay que hacer otras cosas. Hay que cruzar información que está desperdigada en distintas instituciones. Bueno, la universidad puede, sin lugar a duda, aportar, entregar elementos que ayuden a ese cruce de información. Se va a necesitar procesar también información. Bueno, en eso los propios estudiantes de la universidad pueden ser un aporte en horas de trabajo que va a haber que dedicarle a eso. No podemos olvidar tampoco que hay
todo un trabajo vinculado con el área de la salud. Ahí toda la Facultad de Medicina puede ser un aporte importante en el tema forense. Es decir, la universidad, insisto, desde esta cantidad de conocimiento, de saberes que se generan en la universidad, la pregunta es cómo los ponemos al servicio de este plan de búsqueda, y yo creo que se puede hacer un esfuerzo serio en ese sentido de compromiso institucional para que eso pase. Eso no pasa sin un compromiso institucional fuerte. Yo creo que ese compromiso hoy día está, pero no hay que perderlo. Ujú. Bueno, estamos conversando con el profesor Claudio Nach en este espacio Agenda Derechos Humanos. Mencionaba al comienzo de este espacio, profesor, respecto de esta suerte de transición, ¿no? que estamos viviendo en estos días de fecha, desde el 11 de septiembre al 18 de octubre. Y es importante hablar respecto del 18 de octubre porque efectivamente es una fecha que está marcada por no solo el levantamiento popular que se produjo respecto de una serie de injusticias que están cruzando nuestro país, que prácticamente la mayoría no ha sido resuelta, sino que también respecto de las graves vulneraciones a los derechos humanos que se cometieron durante ese periodo por parte del Estado. Y justo también durante estos días ha surgido esta polémica en torno a estas declaraciones que dio el expresidente Sebastián Piñera respecto de un supuesto intento de golpe de Estado en su contra, etcétera, etcétera. ¿Qué podríamos decir respecto de lo que vamos a recordar dentro de los próximos días? Sí, octubre es un mes mucho más complejo en términos de memoria de lo que es septiembre. En septiembre el paso del tiempo yo creo que ha ayudado también en bajar la tensión en torno a septiembre y se genera un consenso. Hay obviamente voces que las hemos visto en este mes que están en una línea negacionista o de justificar lo que sucedió, pero yo creo que tienden a ser las menos y cada vez más marginales, pese a que tienen amplia repercusión en los medios oficiales y otros. Pero octubre no, octubre es un mes que es tensiona, sucedió esto que hace 4 años, es decir, es mucho más reciente y provoca más tensión. Y por lo tanto yo creo que hay que limpiar un poco la discusión. Yo creo que lo que ha planteado el expresidente Sebastián Piñera es un intento por plantear el debate en un eje distinto al central, que es desviar de alguna manera la atención en torno a este golpe de Estado no tradicional en el cual no se entrega ningún antecedente. Yo lo publicaba en redes sociales ayer. Esto es muy parecido a lo del Plan Z, es decir, aquí cuando se da el golpe de Estado, días después el Mercurio publica que había un plan, el Plan Z, para asesinar a miembros de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia, del Parlamento, de alguna manera intentando justificar la violencia represiva desatada posterior al golpe. Y algo similar ocurre hoy, obviamente en otra proporción, pero es intentar darle un contexto de justificación a la violencia represiva. Y yo creo que el eje del debate no hay que caer en esa trampa. Hay que mover el debate a los dos, yo diría, grandes temas que son los que tú planteabas, Claudio, recién. Por una parte, darle una perspectiva de derechos humanos, como lo hizo el informe de Naciones Unidas en diciembre del 2019, que dijo, mire, en lo que son las bases que permitieron este golpe, este estallido social, esas bases tienen que ver con derechos económicos, sociales, culturales, con discriminaciones que este país no ha resuelto en los últimos 30 años. Y yo creo que eso hoy día, el 2023, no solo siguen vigentes esas bases, sino que la pandemia de alguna manera profundizó mucho de estas crisis y por lo tanto eso sigue ahí y eso hay que discutirlo. ¿Por qué? Porque no los hemos solucionado. Y segundo, a eso se suma entonces el tema de las graves violaciones de derechos humanos
denunciadas en el marco de la revuelta popular del 2019-2020. Y ahí lo complejo es que se ha ido instalando una impunidad muy similar a la que hemos vivido respecto de las violaciones de derechos humanos ocurridas en la dictadura. Amnistía Internacional, en su informe anual presentado hace unos meses atrás, y que recuerdo que estuvo acá en la radio dando cuenta de él, Rodrigo Busto, Amnistía Internacional ha dicho, mire, el Ministerio Público, datos oficiales, ha señalado que hay 10.938 denuncias de violaciones de derechos humanos, ejecuciones, tortura, vejámenes sexuales, mutilaciones oculares, es decir, actos gravísimos de violación de derechos humanos. Y de esas casi 11.000, hasta ahora, ¿qué tenemos? Solo 140 donde se han formulado algún tipo de cargo. Pero si uno mira el resultado, tenemos hasta ese minuto 17 condenas y 2 absoluciones. Se han sumado un par más, deben hoy día ser unas 23, 24, en casos importantes como Carlos Astudillo y otros. Pero estamos hablando de algo así como el 0,1% de los casos denunciados que hoy día tienen sentencias definitivas. Eso a 4 años de sucedido los hechos en cualquier parte del mundo, eso se llama impunidad. Eso es clarísimo. Hay acciones judiciales que hoy día se están investigando por crímenes de lesa humanidad. El expresidente Piñera, ministros de su gobierno, el alto mando de carabineros de la época, algunos con hoy día cargos de primera línea, están en investigación, pasan los años y no hay avances hasta ahora sustantivos en esas investigaciones. Esa impunidad le hace muy mal a la democracia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué uno puede afirmarlo con tanta fuerza? Porque lo acabamos de ver ahora en las manifestaciones del 11 de septiembre, vuelve a haber represión y volvemos a tener caso, al menos un caso, en La Victoria de trauma ocular. Entonces, cuando no hay justicia, cuando no hay reparaciones integrales, que es algo que también el gobierno tiene pendiente, ahí hay una promesa del presidente Boric de tener un plan de reparaciones para marzo de este año, todavía está pendiente. Entonces, no tenemos justicia, no tenemos reparación, no hay garantías de no repetición. Entonces, tenemos un escenario que eso es lo que debiéramos estar discutiendo y no golpes de Estado imaginario. Aquí hay que discutir los déficits que en 4 años tenemos como país para enfrentar las causas y las consecuencias de los hechos que se vivieron en octubre del 2019 en adelante. Bueno, profesor, nos quedan un par de minutos, pero como siempre acá en Agenda de Derechos Humanos que queremos destacar algunas actividades que se van a llevar a cabo dentro de los próximos días en la materia, así que el espacio es suyo, profesor. Sí, yo quiero destacar dos actividades para ahora, para octubre. Hay otras que probablemente podemos ir conversando más adelante, pero hay una que me parece importante, que es este viernes, de hecho, en el Museo de la Memoria. Se le va a entregar un reconocimiento a María Luisa Sepúlveda, que fue la presidenta del Museo de la Memoria durante casi una década, y ahora se va a reconocer su labor el día viernes en un acto que hay a las 12 del día, y además se va a reconocer a exdirectores del Museo de la Memoria. A mí me parece que es importante agradecerle a mucha gente que ha contribuido a ese esfuerzo, que es un esfuerzo país, de tener un espacio tan importante como el museo. Yo creo que sería muy bonito que eso se haga
con un marco importante de público. Y lo otro que quería destacar, que esto viene de la casa, en la Facultad de Derecho y particularmente en el Departamento de Derecho Internacional, del cual yo formo parte, junto con la Universidad de Buenos Aires, con la Facultad de Derecho, con la UBA, tenemos las 9ª Jornadas Chileno-Argentinas de Derecho Internacional. ¿Y por qué lo traigo acá? Porque este año las jornadas giran en torno a la persona humana en el derecho internacional público, a la luz del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí yo creo que de aquí a diciembre hay que poner en el centro de la discusión este hito histórico, que son los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y vamos a tener una jornada los días jueves 12 de octubre y viernes 13 de octubre. Y además esto se va a transmitir en forma totalmente gratuita a través de Zoom, y hay una página que en todas las redes de la Facultad de Derecho uno puede ahí inscribirse para poder ser parte de esta discusión. Así que vamos a hacer lo que la universidad sabe y debe hacer, que es reflexionar sobre estos temas, cuestionar los conceptos tradicionales y avanzar en la discusión sobre cómo más y mejor protección de derechos humanos. Al final, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, esa es la pregunta que tenemos que buscar alguna respuesta. Bueno, y Agenda Derechos Humanos seguirá en ese esfuerzo mientras la radio lo estime pertinente. Así que muchas gracias, Claudio. No, gracias a usted, profesor Claudio Nach. Que tenga un buen día. Chao, chao. Y nos despedimos también, son las 9:57, ya llega Antonella Esteves y Semáforo. Muchas gracias por habernos acompañado esta jornada.